¿Sabes cuándo comienza realmente el deterioro del cerebro? ¿En qué momento dejamos de prestar atención a las señales sutiles que nos da el cuerpo? Hoy vamos a tener una conversación sincera sobre algo que a muchos les da miedo nombrar, la demencia. Pero no desde el temor, sino desde el poder de la conciencia. Porque cuando entiendes lo que está ocurriendo en tu interior, puedes actuar, puedes prevenir, puedes transformar tu destino. La demencia no empieza de repente. No es como una tormenta que irrumpe sin aviso. Es más bien como una neblina suave que se instala poco a poco. Al principio parece inofensiva, un olvido aquí, una confusión allá. Pero con el tiempo, si no la reconocemos, se convierte en algo más. Por eso es esencial que aprendamos a ver lo que otros aún no ven. Hoy hablaremos de 13 señales tempranas que muchas veces se ignoran y de 3 acciones poderosas que puedes tomar desde ya para protegerte, para cuidar de tu cerebro, de tu historia, de tu identidad. Porque la verdadera longevidad no es solo vivir muchos años, es mantenerte tú en cada uno de ellos. La primera señal que muchas veces pasa desapercibida es un cambio sutil en la postura o en la forma de caminar. No es dolor. No es rigidez. Es apenas un pequeño desequilibrio, una leve inclinación del torso, un paso que arrastra, una marcha que pierde armonía. ¿Y por qué es esto importante? Porque el cuerpo expresa lo que el cerebro calla. El sistema nervioso central, en especial los ganglios basales y el cerebelo, coordinan no solo el pensamiento, sino también el movimiento fino. Cuando estas áreas comienzan a alterarse, incluso de forma incipiente, lo primero que se manifiesta no siempre es un olvido, sino un gesto corporal diferente. Estudios han mostrado que un cambio inexplicable en la biomecánica de la marcha puede anticipar la aparición de deterioro cognitivo leve e incluso Alzheimer, varios años antes del diagnóstico. Es como si el cuerpo intentara decirnos algo antes de que el pensamiento lo comprenda. Por eso, hay que observarnos. El modo en que caminamos refleja, muchas veces, cómo funciona nuestro cerebro. La pérdida de estabilidad, de ritmo o de simetría debe ser atendida con la misma seriedad que una pérdida de memoria. La segunda señal, igualmente infravalorada, es la pérdida progresiva del olfato y del gusto. Puede parecer algo banal. Es solo un resfriado, será el estrés, pensamos. Pero no. El bulbo olfatorio es una de las primeras regiones cerebrales donde se depositan las proteínas anómalas asociadas al Alzheimer, como la beta-amiloide. Cuando el olfato disminuye sin causa clara, sin congestión, sin infección, es una alerta. Es como si el cerebro comenzara a desconectarse del mundo sensorial. Y cuando eso sucede, también empieza a cerrarse a nuevas memorias. El olfato está directamente vinculado con la corteza entorrinal y el hipocampo, estructuras clave para la memoria y la orientación. De hecho, muchas investigaciones lo proponen como uno de los mejores marcadores tempranos para identificar un deterioro cognitivo futuro. Si dejas de oler el aroma del café, del pan recién hecho, del perfume de quien amas, no lo ignores. No es nostalgia. Es biología. Y merece atención. Tercera señal, cambios en el patrón de sueño. No hablamos de simplemente dormir poco. Hablamos de despertares frecuentes, de un sueño más fragmentado, de un insomnio nuevo que antes no existía. Dormir bien no es solo un lujo. Es una necesidad biológica. El cerebro necesita el sueño profundo para limpiarse, para reorganizar la memoria, para repararse. Si no lo tiene, se acumula lo que podríamos llamar residuos mentales. Y eso, con los años, puede acelerar el deterioro cognitivo. Cuarta señal, disminución de la fuerza muscular, sobre todo en las manos. Aunque a simple vista parezca una cuestión física, la ciencia nos revela otra cosa: existe una relación directa entre la pérdida de fuerza y el deterioro cognitivo. Diversos estudios longitudinales han mostrado que una fuerza de agarre débil puede predecir con sorprendente precisión el riesgo de demencia en los años venideros. ¿Por qué? Porque la fuerza muscular no depende únicamente del músculo. Requiere un sistema nervioso central activo, eficiente, coordinado.
El cerebro envía señales motoras, regula el tono, calibra la intensidad del movimiento. Cuando esas señales pierden precisión, la fuerza se reduce. Pero además, la sarcopenia, la pérdida progresiva de masa muscular con la edad, es más que un efecto colateral del envejecimiento, es un marcador de inflamación sistémica, de estrés oxidativo, de disfunción metabólica. Y todos estos factores impactan directamente en la salud neuronal. Por eso, cuando notas que ya no puedes abrir un tarro como antes, que tu agarre pierde potencia o que subir escaleras te exige más, no lo tomes solo como parte de hacerse mayor. Es un mensaje. El cuerpo avisa lo que la mente aún no puede decir. Quinta señal, pérdida de interés por actividades que antes disfrutabas. Aquí no hablamos de pereza ni de un mal día. Hablamos de una desconexión profunda, de una pérdida de resonancia emocional. La música que antes te emocionaba ya no te toca igual. Las reuniones, los libros, los paseos, pierden su color. Y esto no es solo psicológico. Las áreas cerebrales implicadas en el placer y la motivación, como el núcleo accumbens y la corteza prefrontal, pueden estar funcionando con menor eficiencia. La dopamina, neurotransmisor clave en estos procesos, suele disminuir en condiciones neurodegenerativas. Esta apatía sutil, ese vacío silencioso, muchas veces precede los síntomas clásicos de la demencia. Es como si el alma empezara a retirarse antes que la memoria. Y hay que prestarle atención, porque esta pérdida de interés no solo es señal, también es riesgo. Cuanto menos haces, menos estimulas tu mente. Y lo que no se usa, se atrofia. Sexta señal, dificultad para encontrar palabras. Es un síntoma al que solemos restarle importancia. Todos decimos alguna vez lo tengo en la punta de la lengua. Pero cuando esto se vuelve frecuente, sostenido, incómodo, es momento de detenerse. El lenguaje es una habilidad sofisticada que involucra múltiples regiones del cerebro, el área de Broca, la de Wernicke, el hipocampo, el tálamo, todas trabajando en armonía. Cuando esta sinfonía se desajusta, el habla se entrecorta. Empiezan los rodeos, las pausas largas, las descripciones vagas porque la palabra exacta se escapa. Y ese olvido es más que olvido, es un llamado. Porque detrás de cada palabra no dicha hay una red neuronal debilitada. Y si no se interviene, esa red puede apagarse poco a poco. Prestar atención a cómo hablamos, y cómo dejamos de hablar, es una forma poderosa de cuidar nuestro cerebro. La palabra es memoria viva. Cuando se enreda, es hora de actuar. Séptima señal, cambios en la toma de decisiones. Es fácil pensar que equivocarse al decidir es solo parte de la vida o del cansancio, pero cuando una persona que antes tomaba decisiones con firmeza y coherencia comienza a dudar constantemente, o al contrario, actúa de forma impulsiva, es momento de observar más de cerca. Esto no es solo una cuestión de carácter. Es biología. Los lóbulos frontales, que rigen el juicio, el autocontrol, la previsión, empiezan a mostrar disfunción. Esta región del cerebro actúa como el director de orquesta de nuestra conducta. Cuando empieza a fallar, se nota en pequeñas decisiones cotidianas, gastar dinero en cosas innecesarias, confiar en personas desconocidas, olvidar compromisos o reaccionar con desproporción ante conflictos. No es casualidad. Son grietas invisibles en el tejido de la mente que si no se atienden, se abren cada vez más. Observar cómo decidimos, cómo priorizamos, cómo reflexionamos, es observar la salud de nuestro cerebro en acción. Octava señal, dificultad para manejar dinero o tecnología. A menudo, lo atribuimos a la edad o a que ya no estamos para estas cosas modernas. Pero detrás de esa dificultad para gestionar una cuenta, hacer una compra online o incluso marcar bien un número de teléfono, puede haber más. El cerebro necesita múltiples redes activas para realizar tareas aparentemente simples, memoria operativa, atención, procesamiento visual y lógico. Cuando hay una alteración temprana, estas tareas cotidianas empiezan a costar más. Y lo más peligroso no es equivocarse, sino no darse cuenta del error, repetirlo o volverse dependiente sin comprender el motivo.
La pérdida de autonomía en estas áreas es un aviso muy claro de que algo se está deteriorando en silencio. Atenderlo a tiempo puede marcar la diferencia. Novena señal: aislamiento social. El alma humana está hecha para el vínculo. Cuando una persona comienza a retirarse del contacto, a evitar llamadas, a postergar encuentros, a decir no me apetece con demasiada frecuencia, es momento de detenerse. Este tipo de aislamiento no es descanso. Es un síntoma. Porque el cerebro se nutre de la interacción, de la conversación, del roce emocional. El aislamiento reduce el estímulo cognitivo, incrementa el riesgo de depresión y acelera la pérdida de funciones mentales. Es un círculo que se retroalimenta: me aíslo porque no me siento bien, y cuanto más me aíslo, peor funciona mi mente. Romper ese ciclo es una de las intervenciones más poderosas que existen. Nunca subestimes el poder de una conversación, de un abrazo, de una risa compartida. Son vitaminas para la mente, alimento para la memoria y antídoto contra el olvido. Décima señal: cambios en el estado de ánimo sin causa aparente. Irritabilidad, tristeza, ansiedad, no provocadas por situaciones externas claras. A veces la persona reacciona con enojo por cosas pequeñas, otras veces parece caer en una tristeza sin razón visible. Y lo más delicado es que muchas veces estos cambios emocionales no son comprendidos por quienes rodean al afectado. Se piensa que está pasando por una mala racha, o que simplemente ha cambiado su carácter. Pero en realidad, puede estar ocurriendo un deterioro en áreas cerebrales como el sistema límbico, el hipotálamo o la amígdala, que regulan nuestras emociones más profundas. Además, los niveles de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina también se alteran en los procesos neurodegenerativos, contribuyendo a estos cambios de ánimo. La emoción, cuando no tiene causa aparente pero se intensifica o se vuelve persistente, es una forma del alma de avisarnos que el cuerpo y la mente no están en equilibrio. Hay que observar con sensibilidad y sin juicio. Muchas veces, detrás de ese carácter irritable o esa tristeza inexplicable, hay un cerebro que empieza a desconectarse. Undécima señal: repetición de preguntas o frases. Este síntoma suele ser muy doloroso para el entorno cercano. La persona hace la misma pregunta una y otra vez, a veces en cuestión de minutos, sin recordar que ya se le respondió. Puede repetir historias con entusiasmo, sin notar que ya las ha contado. Esto va más allá de la distracción ocasional, es un indicio de que la memoria a corto plazo, la llamada memoria operativa, comienza a deteriorarse. Esta memoria se almacena en estructuras como el hipocampo y la corteza prefrontal, y cuando fallan, la capacidad de registrar lo que acaba de ocurrir se ve comprometida. Es como si el presente no se grabara del todo. Escuchar estas repeticiones con compasión, en lugar de corregir con impaciencia, puede marcar la diferencia en cómo la persona se siente y en su autoestima. Pero sobre todo, es una señal que no debe ignorarse: el cerebro está pidiendo ayuda. Duodécima señal: desorientación temporal o espacial. Este síntoma es particularmente serio. Comienza con confusiones simples: no saber qué día es, equivocarse con las fechas, olvidar citas importantes. Luego puede evolucionar hacia algo más preocupante: no saber cómo llegar a un lugar conocido, perderse en trayectos habituales, no reconocer entornos familiares. Estas señales indican un deterioro en las áreas del cerebro que procesan la orientación espacial y la memoria contextual, como el hipocampo y la corteza parietal. Cuando el cerebro pierde su brújula interna, la persona también pierde una parte de su autonomía. Prestar atención a estos episodios es clave para una intervención temprana. 13ª señal: falta de conciencia de los propios errores. A veces, la persona parece no notar sus olvidos, niega los fallos o incluso se enfada si alguien lo señala. Esto se llama anosognosia, y es una manifestación neurológica, no psicológica. Significa que las regiones cerebrales que deberían monitorear y evaluar la propia conducta, como la corteza prefrontal, ya no están funcionando de forma óptima. La anosognosia complica el diagnóstico y la atención, porque impide que la persona reconozca que necesita ayuda.
Por eso, no se trata solo de explicar o convencer, sino de acompañar con respeto, de ofrecer estructura y protección, incluso cuando la conciencia del otro no pueda percibir la necesidad. Es aquí donde el amor se vuelve medicina. Ahora bien, ¿qué puedes hacer tú hoy para proteger tu mente, tu memoria, tu esencia? Aquí tienes 3 acciones poderosas. Primero, nutre tu cerebro con una alimentación consciente. Pero no cualquier alimentación. Hablamos de una nutrición sabia, estratégica, diseñada para proteger el sistema nervioso desde dentro. Las grasas saludables, como el omega 3 del pescado azul, las nueces, el aceite de oliva virgen extra, son esenciales para la integridad de las membranas neuronales. Los antioxidantes y polifenoles presentes en los frutos del bosque, el té verde, la cúrcuma o el cacao puro ayudan a combatir el estrés oxidativo, uno de los grandes enemigos del envejecimiento cerebral. Y la fibra, especialmente de vegetales y legumbres, alimenta tu microbiota intestinal, que a su vez se comunica con el cerebro a través del eje intestino-cerebro, regulando incluso tu estado de ánimo. El azúcar en exceso, por el contrario, genera inflamación crónica, glicación de proteínas neuronales y envejecimiento acelerado. Comer es un acto de amor propio. Y cada bocado puede ser una medicina o una carga. La salud metabólica no es solo prevención, es claridad mental, energía sostenida, lucidez prolongada. Segundo, mueve tu cuerpo cada día, pero con intención, con conciencia. El ejercicio no es solo cuestión de estética. Es uno de los estimulantes naturales más potentes del cerebro. Cuando caminas a buen ritmo, cuando bailas con alegría o simplemente subes escaleras en lugar de tomar el ascensor, estás generando factor neurotrófico derivado del cerebro. Una molécula clave que promueve la neurogénesis, es decir, la creación de nuevas neuronas. El movimiento también mejora la sensibilidad a la insulina, regula la presión arterial, estimula la liberación de endorfinas, reduce el cortisol y activa circuitos cerebrales relacionados con la memoria y la atención. No necesitas horas en el gimnasio, necesitas constancia y disfrute. Moverte es recordarle a tu cuerpo que sigue vivo. Es oxigenar tu alma. Tercero, ejercita tu mente y cuida tus emociones. El aprendizaje constante mantiene las redes neuronales flexibles y resistentes. No importa la edad, siempre puedes aprender algo nuevo. Leer un buen libro, aprender un idioma, tocar un instrumento, pintar, resolver crucigramas, todo esto fortalece tu cerebro como si fuera un músculo. Pero también necesitas cuidar tu mundo emocional. Las emociones no expresadas, el rencor acumulado, la culpa no resuelta, se convierten en ruido mental y carga fisiológica. Meditar, respirar con intención, practicar la gratitud, perdonar genuinamente, conectar con otros desde la presencia, son actos de higiene mental y espiritual. La resiliencia emocional no se hereda, se cultiva. Y es uno de los más grandes escudos contra el deterioro cognitivo. Y recuerda esto, cada día que pasa es una semilla. Puedes sembrar resignación o plenitud. Puedes permitir que el tiempo te apague o que te ilumine desde dentro. Escucha tu cuerpo con ternura, honra tu mente con cuidado, abraza tu historia con compasión. Porque la longevidad no se mide solo en años, sino en la calidad de cada experiencia, en la presencia con que habitas tu vida. Y la prevención comienza en el momento exacto en que decides cuidarte. No mañana, hoy. Vive con conciencia, vive con propósito, y nunca dejes de cuidar tu luz y tu templo.